2024 del Congreso de la Asociación Argentina de Estudio de la Administración Pública, titulada La gestión pública de la seguridad, agentes, paradigmas y desafíos. Mi nombre es Damián Lobos, y de esta mesa va a participar Daniel Alejandro Russo, Claudio Scampaglia y Marco Gayero, todos en modalidad virtuales y diversas formas de virtualidades, por las dificultades, pero bueno, igualmente asumimos el desafío para crear el espacio de intercambio, para el espacio de encuentro con quienes están acá, con quienes están en la virtualidad, y además para tener un registro de esta discusión que yo personalmente considero que es sumamente valiosa en una temática que no va a ser abordada, entiendo que por otra mesa en este Congreso, y que adquiere una centralidad muy relevante en el contexto actual. La idea principal de proponer una mesa sobre gestión pública vinculada a cuestiones de seguridad se enmarca en el proyecto de investigación de nuevas claves para discutir el espíritu tecnoempresarial del Estado, radicado en el IFAP, en el Instituto de Investigación, Información y Expresión Pública, en el área de Gobierno y Administración, de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, y la posibilidad de poder convocar a estos tres ponentes. La verdad es algo que nos pone muy contentos, y la posibilidad de poder intercambiar con ellos, porque creo que va a ser muy rico para nosotros y todos los que puedan escuchar y participar. Lo que vamos a hacer básicamente, yo les propuse una consigna de trabajo en el cual, en torno a una pregunta basada en la experiencia personal de cada uno de sus espacios, ahora los voy a ir presentando a nuestros tres expositores. Pensar las dimensiones principales en torno a los desafíos y oportunidades de administración pública y focalizar en algunas cuestiones vinculadas en materia de seguridad, particularmente en gestión de fuerzas de seguridad. Acá hay compañeras con muchísima experiencia en el área, y en cuestiones vinculadas a descentralización y a las nuevas dinámicas que está teniendo particularmente la agenda de seguridad ciudadana en materia de seguridad. Si les parece, como primer comentario, y capaz que para iniciar el espacio de intercambio, tenemos que Claudio Scampaglia no ha podido asistir hoy ni siquiera modalidad virtual ni presencial, lamentablemente. Claudio tenía que dar clases y ya le habían dado la fecha desde hace un mes, y bueno, el programa del Congreso tardó en salir, no pudimos coordinar bien la fecha. Que es nuestro primer expositor. Igualmente, yo tengo mucha cercanía con él, lo conozco bastante, me puedo acercar y nos trajo una pequeña contribución respondiendo a la primera consigna de trabajo. Así que, si les parece, podemos iniciar con la presencia de Claudio Scampaglia. Solamente para comentar, Claudio Scampaglia es consultor internacional dedicado a cuestiones de seguridad ciudadana y prevención del delito, es uno de los principales referentes en Argentina en la materia. Profesor titular de seguridad en narcotráfico en la cátedra del OPRENAR. Él es director del OPRENAR, del Observatorio de Prevención del Narcotráfico. Desde su creación en 2015 hasta la actualidad ha sido asesor internacional en materia de seguridad ciudadana, y particularmente ha desarrollado una carrera bastante relevante en lo que tiene que ver con administración pública en la provincia de Córdoba, en las dos últimas gestiones provinciales, siendo en su momento ministro de la Unidad Técnica de Enlace de Coordinación y Políticas de Seguridad Ciudadana, y posteriormente siendo secretario de Seguridad de la provincia hasta diciembre del año pasado. Acá, no sé si se ve el video. Pido disculpas por la calidad de audio y video, es mía los problemas de calidad de audio y video. Pero bueno, compartimos la palabra de Claudio para iniciar. ¿Doy play? Sí. Esta modalidad palabras públicas
partir de la filosofía, ahora con la política de conversatorio, la idea de, a partir de la experiencia personal, no, académico, no, ¿cuál consideras que Bueno, gracias, ya la presentación muy poco puede estar ahí a lo que es el momento, pero ahora en el contexto. La pregunta que vos me acabas de hacer tiene historia, porque yo no diría en este momento, sino desde la democracia, tenía casi hasta el político. Creo que claramente que no se ha implementado nunca de presión política. Claro. Política nacional, obviamente, claro. Y cuando digo esto, quiero dejar bien claro algo, ¿no? Porque a veces parece que como que debería haber una dicotomía. Yo no la tengo. Esto no implica de ninguna manera dar importancia al tipo de ocupación. Ya todavía gran verdad, naturalidad, toda de los grupos, pero casi que se no sea. Y que pueden dar más recursos, obviamente. Y entonces, como siempre digo, creo que hay que aguantar más, mostrar todo. Entonces, retomando la cuestión de ahora que las cosas del mismo, que mira, dentro de la aplicación pública, que yo creo que la promovido, como experiencia y como desafío que trabajo como punto del gobierno con la perspectiva de. Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo con las decisiones, pero no te digo la palabra que se crear una comisión interministerial, donde iban a discutir esto. Yo, todo,
Chiarelli, che è un partito solo la totalità di coalizione dentro la difesa di protocolli che cada uno todo lo que estamos hablando del mundo. Eso, para que no pueda para que comenzar, creo que se logró una digital con idea. Ella eran algunas secretarias, otros secretarios, directores, pero todas las áreas seguían centradas en la mesa y con la mesa también con la estaban todos los niveles de problemas familiares y todos los a poder identificar. Todo en este sentido. Si llega después, una mirada, obviamente, de conocimiento humano y que además, por todo, tiene valencia. Por ejemplo, algo que no es personal, digo, ¿no? Porque de alguna manera, cuando analizamos y hacemos un informe, para ver tipo de perspectivas, que usar o interpretar, siendo para mí la mejor acción en este país, la
453, la organización de los barrios populares, son 4.228 barrios populares. Después se hizo una multiplicación y se agregaron un poquito más, se agregaron 4.200 barrios populares. Bueno, en cada minuto tiene 4.700 y en el gobierno nacional realmente, seriamente, nunca puso ganas en esto, que es algo fantástico. Entonces, fue una jurisdicción que realmente en este momento ya se urbanizaron los últimos 5 años, 56 urbanizaciones, y hay 30 y pico que están ya trabajándose. Es algo espectacular. Y cuando uno dice, bueno, entonces el gobierno nacional cumplió, el 80% de los dineros para esta organización viene del gobierno nacional, un 10% de organismos internacionales y solo un 10% creo que el gobierno nacional esto no puede decir parcial, no pareciera, estamos un poco por lo que se escucha, pero bueno, no para que los lugares problemas, no, no sea uno de los factores de riesgo que más impactan y que más. No, por ejemplo, quiero ver mi país trabajando con esta visión multidimensional de la humanidad por todas las áreas, poniendo cada una de sus tareas y lo involucran en matemáticas, física. Claro, ya algo final, la manera de puedo. Y dejamos. Y acá quedó. ¿Estamos? Ahí estamos. ¿Escuchas? Bueno, es en las palabras de Claudio, que bueno, que se quiere hacer presente, bueno, intentamos esa modalidad para hacerlo presente, siempre muy interesante, abriendo varias dimensiones, dándole la centralidad a la cuestión de la prevención como el eje, la cuestión de la interinstitucionalidad y ese desafío que yo sé que ha sido un desafío que para mí es muy importante y que yo sé que hay mucho ahí de apuesta. Y esta última dimensión más vinculada a la cuestión del narcomenudeo y la centralidad de la política de urbanización dentro de cualquier política integral de seguridad. Vamos a pasar a darle la palabra a Daniel Russo. Daniel es psicólogo, especialista en educación y doctor en salud comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Se encuentra en viaje en este momento, así que le agradecemos muchísimo porque yo sé que ha sido un esfuerzo muy grande. Daniel es especialista en educación, docente de la Universidad de Lanús. Ha trabajado particularmente, se ha desempeñado como director nacional de capacitación sobre adicciones en el CEDRONAR. Ha sido coordinador académico de la formación de unidades de prevención policial del municipio de Lanús, coordinador técnico del área de asistencia técnica en seguridad ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús, director terapéutico de centros de intervención asistencial comunitaria. También entiendo que ahí en Lanús. Y ha publicado ese libro que nos ha movido la cabeza a todos, que es Cuidar la Fuerza, del cual ha contribuido con una
con una perspectiva bastante importante a las cuestiones vinculadas a salud mental y fuerzas de seguridad. Así que, bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar ahí. Yo sé que estás en viaje, yo sé que estás dando vueltas, así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Damián, por la invitación. Por una cuestión técnica no pude escuchar una sola palabra de Claudio. Me concentré en leerle los labios y el resultado fue muy malo. Me doy cuenta que no voy a servir para ese tipo de acciones en el futuro. Este, estaba pensando con la presentación de la mesa dos cosas. La primera que me resulta sintomático, no extraño, pero sí sintomático, que en un espacio de discusión sobre administración pública, la cuestión de la seguridad quede relegada, como ha quedado relegada durante décadas en el debate académico, y solo la academia lo ha tomado en términos de caracterización para la denuncia, lo cual es razonable a la luz del comportamiento de las instituciones de seguridad para con el desarmado del tejido democrático y social a lo largo de la historia de nuestro país, pero eso no nos exculpa como comunidad de haber tenido una posición de distancia y de sesgo respecto de este objeto, que es un objeto de los más significativos para la vida en común en un sistema democrático. En primer lugar, porque estamos hablando de la administración pública de la letalidad legal, ¿no? Y de los únicos actores que son validados en el terreno de la capacidad de extinguir la vida como parte del trabajo cotidiano. Lo cual le da un carácter muy significativo y pensar la administración pública, esa letalidad del Estado, que tenga esta mesa, que celebro, por cierto, al mismo tiempo me deja como pedaleando en el aire respecto de la importancia que todavía queda en un plano relegado respecto de algo que es tan esencial. Uno de los que ha fundado e iniciado el camino del campo académico y la seguridad ciudadana, que fue Goyo Kaminsky, uno de mis maestros, decía así con total desparpajo: la policía es la garantía última de la posibilidad de convivencia democrática. Y si bien sé que había una posición media ahí de desafío hacia la comunidad académica misma, de la cual él, por supuesto, era parte, como una suerte de despertarla a cachetazos con ese tipo de declaraciones, no es menos cierto que si la policía se retira de sus funciones, nuestro sistema colapsa, implosiona. Ha ocurrido en Córdoba en el 2013, recuerdo, con los autocuartelamientos, en Tucumán, ha pasado no tanto tiempo atrás en provincia de Buenos Aires con los reclamos frente a la Quinta de Olivos por parte de gran parte, por un número importante de policías de provincia de Buenos Aires. Entonces, primer señalamiento o primer asterisco respecto de este espacio en un campo de discusión tan amplio y que celebro como es la producción de este congreso. Lamento profundamente que no tener las condiciones para estar allí de cuerpo presente, porque sé que Córdoba es un lugar muy cálido y muy intenso a la hora de pensar y debatir. Y me da cierto temor, les confieso, de último momento, repetir fórmulas que haya planteado Claudio o repetir ciertas partes de la ponencia, porque me he quedado afuera de la posibilidad de escucharlo, más que algunas palabras sueltas, por cuestiones evidentemente técnicas. Así que si me repito en algún aspecto, verán que hay cierta coordinación, pero que no estaba ensayada, y les pido disculpas de antemano. Eh, Esto proviene de otro campo, el campo estrictamente futbolístico, y un pensador, un hombre que en Argentina le ha dado satisfacciones y dolores de cabeza por igual a quienes amamos el fútbol, que es Alfio Basile, que decía: yo ordeno mis equipos, los paro en la cancha, 4-4-2, pero después suena el silbato y los jugadores se mueven y el equipo se desordena. No, sí, medio jocosamente cuando le preguntaban sobre la estructura con la que planteaba su juego. Y en el campo social, las problemáticas que ocurren, aquellas que nombramos, por supuesto, e identificamos en términos de
delitos, tales tipos de delitos, de crimen organizado, narcotráfico, acciones de prevención, disuasión, etcétera, todas esas categorías con las que pensamos el campo social y las intervenciones de las instituciones en sus distintos niveles son el equipo en movimiento. En realidad, la experiencia social se presenta como un todo y que excede y todo el tiempo está forzando las estructuras de estatalidad con las que se quieren contener. Bueno, esto es de seguridad, esto es de salud, esto es de desarrollo, esto es de... Y al interior de policía esto pertenece a tal tipo de función, esto es a través de tal aplicación de protocolo. Y si encima esa complejidad de querer capturar la totalidad de la expresión del hecho social con las agencias y con las perspectivas que se van produciendo desde la estatalidad y de distintos campos, como puede ser también el académico, le sumamos que en cada metro cuadrado de nuestra amada patria se produce como una suerte de lasaña o rogel, según le guste el alimento salado o el dulce, que son capas que se superponen en cada centímetro cuadrado. Es la presión atmosférica, ¿no?, que actúa sobre centímetro cuadrado, 1 kilo sobre centímetro cuadrado, la presión atmosférica de gestión de la administración de nuestra vida tiene 3 kilos por metro cuadrado. El orden nacional federal, el orden subnacional provincial y el gobierno local. Y justamente por cuestiones que quizás al final de mis días pueda entender, no sé muy bien cómo, pero mi foco de atención en los últimos 15, 20 años se centró en un intersticio muy específico, que tiene que ver la intervención policial en situaciones del campo de salud, particularmente en crisis de salud mental. Y ahí es un espacio en donde estallan justamente esas particiones y las hiperespecialidades con las que la administración y la estatalidad va organizando su modo de despliegue de políticas. Porque en términos declarativos, todos nos encontramos con acuerdos tácitos y asintiendo con la cabeza cuando decimos una crisis de salud mental es un tema de salud, pero al mismo tiempo reconocemos que frente a la emergencia de una situación vívida como una crisis en el espacio público o aún en el ámbito doméstico, el impulso casi automático es el de convocar a la institución policial. Y uno podría pensar, bueno, si no hay una situación de violencia en curso, si hay una persona angustiada, o desbordada, o confusa, o errante, lo más lógico sería pedir y solicitar el auxilio de ese campo de especialidad que sería el campo de emergencias médicas o el campo de intervención sanitaria. Y si bien no hay ambulancias que patrullen, entre comillas, ¿no?, que ambulancien, para ser más específico, el terreno público buscando a ver quién está con algún padecimiento para intervenir, es automático para la población. La referencia la hago en términos locales, marcar el 911 y no el 107. Ustedes tendrán sus equivalentes en cada una de las jurisdicciones de quien piense este tema. Y eso alude en primer término que lo que implica una crisis de salud y que se define desde un campo específico del saber, es vivenciado o es percibido por la población como un asunto de lo que ya desde la época de la colonia se hablaba de los órdenes de quietud pública, algo que está azuzando la quietud pública, algo que pone en riesgo la circulación esperable en el espacio público. Y cuando hay un asunto de quietud pública, cabe de suyo que la intervención tiene que ser una intervención mediada por la institución policial. Ahora, cuando nosotros viendo a lo largo del tiempo la emergencia de un montón de situaciones de daños irreparables, como son la muerte de personas en situaciones de crisis, o lesiones permanentes, o causas judiciales que después impactan en la posibilidad de búsqueda de trabajo, y mismo en la visión del sujeto sobre sí, empezamos a estudiar esta temática, empezamos a abrir esta suerte de
no quiero decir caja de Pandora porque es muy exagerado, pero como una suerte de un espacio opaco para el campo de análisis en general. Hasta el año 2012 no había en nuestro país ninguna sistematización de qué debía ser un funcionario público en esta materia, policial, ¿no? En términos de intervención con alguien en situación de crisis por intoxicación por drogas o por situaciones en general. Cuando ampliamos el rango para búsqueda de antecedentes, nos encontramos que no había en la región. Cuando decidimos modular un paso más arriba y ponernos en diálogo con otras agencias, otras latitudes, nos anoticiamos que después de un rastreo bastante significativo, encontramos allá por Canberra, en Australia, alguna guía que sistematizase a ese actor qué hacer en una situación que no era de su competencia específica. Y eso también nos resultó absolutamente sintomático. Es un analizador de justamente cómo nuestra experiencia de organización de la vida en común y de las intervenciones estatales está particionado de modo tal que a un tema de salud, a la policía, la instrucción que se le da básicamente es algo difuso en el orden de aplique criterio. Como si aplicar criterio fuese algo automático en donde hundiese sus raíces en la profundidad de un saber universal que le permitiese intervenir de manera adecuada. De hecho, si les pregunto, por eso les digo, lamento mucho no estar ahí de cuerpo entero, si les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que le dirían espontáneamente a alguien que ven nervioso en alguna situación, ahora en el aula, uno dice, che, no lo aguanto más a esto, y se agita? ¿Qué le dirían ustedes como primer término? Y seguramente van a coincidir en decir calmate o tranquilizate. Porque espontáneamente nos surge eso, dar un término que permita hacer como una especie de contención desde lo verbal hacia lo conductual. Y es todo lo que uno no debería hacer en una situación así. Entonces, la lógica de aplicar el criterio deja vacancias que luego son cooptadas por las tradiciones en las formas de administración de la función. En el caso policial, la aplicación del Código Penal, reduciendo la complejidad a fórmulas tales como atentado de resistencia a la autoridad o la aplicación de normas convivenciales o contravencionales según la jurisdicción, intoxicación y otras, ebriedad y otras intoxicaciones, y la posibilidad de traslado a sede policial. Esta escena, desde que nosotros la empezamos a abrir, a estudiar, a intervenir en el campo de la formulación de políticas, a intervenir en el campo de la formulación de normativas, de capacitación a las fuerzas policiales a nivel nacional, a nivel provincial, nos venimos encontrando con esa escena en donde esa partición que implica la administración de la cosa pública, justamente en la forma de expresión de las situaciones que tensionan la quietud o que tensionan la convivencia, se cruza con esos niveles que disputan y reclaman para sí cuál es la competencia frente a la cual después van a tener que dar cuenta como funcionarios públicos o representantes de las agencias públicas de la efectividad de su trabajo. Esto es, no, bueno, mi salario o el presupuesto se sostiene en tanto he tenido tales o cuales intervenciones en esta materia. Hoy mismo, en una reunión en una localidad donde trabajamos esta cuestión, aparecían estos órdenes de competencias en la construcción del desafío de cómo hacer para integrar distintas agencias con distintos campos de responsabilidad, con distintas competencias y alcances, y los tres niveles. Que a la vez, a esos tres niveles, nacional, provincial y municipal, se sumaban las organizaciones territoriales que, con justa razón, reclamaban su derecho a la participación más sistemática y ordenada, en tanto son ellos quienes transitan la contención de las tensiones que se producen en ciertos territorios cuando la estatalidad se retira mayormente y solo deja como front la intervención punitiva, donde se van los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras, y queda solo el policía, o eventualmente el gendarme.
Una de las cuestiones, como para redondear esta primera parte, que entiendo es de apertura y luego se irán haciendo especificidades, que a mí me preocupa en lo personal, y por supuesto en lo personal es político, y lo político tiene que ver con una mirada de la vida en común, es la disposición en estas urgencias a la simplificación. Yo creo que estas tensiones en donde la precarización social, económica, política, cultural en general de nuestro país y de algunos sectores en donde esto se potencia a una velocidad inaudita para nuestra experiencia, tensiona y pone en términos de emergencia en seguridad, emergencia alimentaria, emergencia, vimos desde Giorgio Agamben en adelante en un estado de excepción constante, en una emergencia que va marcando el ritmo de la vida en común, y en estos términos cada uno de esos actores, desde ese lugar de emergencia, plantea una lógica de urgencia que es atender a la posibilidad de tener un resultado inmediato, disputar en el campo donde suceden las cuestiones su porción de éxito dentro de lo que es una escena en donde es muy difícil pescar algo que tenga que ver con un resultado favorable o positivo, porque uno puede tener 100 intervenciones adecuadas, pero donde hay una sola inadecuada, lo que se hace visible, lo que cobra volumen es justamente esa intervención inadecuada. O sea, es un punto de ganancia cero, le diría a los actores políticos que recuerden esto. Acá no factura nadie, acá pierden todos, porque involucrarse en este terreno es estar lidiando todo el tiempo con la posibilidad de que algo salga mal, y suelen salir mal. Aun cuando esté procedimentalmente bien hecho, suelen salir mal. Y entonces entiendo que en esta producción, desde la urgencia, se tiende a la simplificación. Y la simplificación en orden operativo, en orden práctico, lo que hace es desvirtuar el carácter específico de los organismos en cada uno de los segmentos de especialidad en la administración, como que conservan ciertas formas visibles, pero vacían de sentidos o ponen en primer plano otros sentidos, también podríamos decir, y en el caso específico de la institución policial, esa simplificación se traduce en un aumento del empleo del uso de la fuerza inadecuado para la resolución de las tensiones que puedan aparecer como parte intrínseca del trabajo. Y eso va dejando cada vez más a la cola de la propia consideración institucional y social de entender la institución policial en el sistema democrático como lo que es la garantía en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y hoy, si yo defino a la institución policial como la agencia que administra los recursos públicos para garantizar mi ejercicio de derechos ciudadanos, me van a mirar como diciendo, ruso, que sos nórdico. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste la cabeza y te despertaste en Oslo? Como que está alejadísimos, y sin embargo, la retracción de la agencia policial en la articulación de nuestra cotidianidad deja a las claras que la convivencia del sistema democrático se hace inviable. Duramos 24 horas. Entonces, entiendo en esa composición, en esa configuración, que esas urgencias sobre las que estamos parados van dando visibilidad en esa simplificación a ciertos aspectos de la administración, en este caso de la administración pública, de la punición o de la posibilidad de punición, en detrimento de otras cuestiones que deberían estar puestas y que permitirían reformular la relación de nuestra sociedad con sus fuerzas de seguridad, tales como la lógica del servicio público y la lógica de la garantía de los derechos. Bueno,
tenía estas cosas dando vueltas por la cabeza y agradezco enormemente poder compartirlas con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Pasamos entonces a la contribución inicial de Marco Gallero. Vamos a hacer un espacio de intercambio. Marco es licenciado en Ciencia Política, estudiante de la especialización en Criminología, becario doctoral en este momento del CONICET, docente de la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Rosario. Asesoró al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe en la gestión anterior, 2020 a 2023, y sus temáticas de trabajo son crimen organizado, mercados ilegales de drogas, policía y procesos de reforma en materia de seguridad pública. Marco, muchas gracias por estar ahí y ha abierto el espacio. Bueno, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Primero, antes que nada, agradecerles tanto a Damián como a Yael por la invitación. Bueno, le mando también un saludo a Daniel y a Claudio, que no pudo participar y que al igual que Daniel tampoco pude seguir mucho su exposición porque no se escuchaba muy bien el audio. Retomo antes de empezar la idea más que todo en torno al gran interrogante que hace a los desafíos en materia de seguridad y también entiendo en términos de agentes involucrados y de capacidades estatales en materia de seguridad pública. Me llama la atención algo que mencionó Daniel al comienzo de su exposición, que es esta suerte de vacancia que se observa muchas veces en estos ámbitos en lo que hace a las discusiones en materia de seguridad pública y particularmente en un congreso no solo de ciencias sociales, sino de administración pública, en donde más allá digamos, de las distintas de los distintos fenómenos o problemáticas que se analizan en estos ámbitos, el Estado es un actor clave. Antes de empezar también me gustaría hablar un poco de mi recorrido, más que todo lo que tengo que ver en cómo me involucré en esta temática, porque hay como noto que no hay espacios en donde, al igual que quizás en otras problemáticas, en donde hay una gran oferta no solamente de cursos o posgrados, sino también de espacios de investigación en materia de seguridad pública. La verdad que yo llegué a este tema por dos cuestiones. Primero, por una preocupación en torno a la ciudad en la que vivo. Yo no soy oriundo de la ciudad de Rosario, al contrario, soy oriundo de la provincia de Córdoba. Pero bueno, me tocó ingresar a la facultad y hacer todo mi recorrido. ¿Se escucha bien también? Por las dudas pregunto. Sí, perfecto. Gracias. Me tocó, toda mi carrera de grado y mi formación inicial, me tocó atravesarla en un contexto bastante preocupante que atraviesa hoy en día la ciudad de Rosario en materia de violencia y principalmente violencia vinculada al funcionamiento de lo que podríamos decir el crimen organizado, de los mercados ilegales de drogas. Entonces, había una pretensión de mi parte de poder comprender un poco qué es lo que estaba pasando, ya que, como les mencionaba, incluso en mi universidad, son muy pocos los investigadores e investigadoras o los docentes que trabajan estos temas. En lo que es la ciudad más violenta del país, la cual casi quintuplica la media nacional, lo cual habla también, me parece, de cierta, digámosle, una suerte de apatía, por momentos pienso, esto es muy subjetivo, en lo que es el estudio de estas temáticas y principalmente en el ámbito de la ciencia política. Yo empecé en grupos de investigación, como me imagino como los que tienen Damián y Yael en la Universidad de Córdoba, y en el marco de un pequeño proyecto y grupo de estudio, pequeño proyecto de investigación y grupo de estudio, fui convocado a formar parte de uno de los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad de la gestión anterior de Omar Perotti. En ese marco participé en lo que era la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Pública, que era un área que se encontraba dentro de lo que era, bien dicho, la Secretaría de Política y Gestión de la Información, que era el área en la cual yo trabajaba, era un área
que tenía un perfil sumamente politológico. Nosotros nos encargamos puntualmente de lo que era la formulación de, ya sea de proyectos, programas o planes en materia de seguridad pública, requerimiento de otras áreas del ministerio, bueno, también del propio ministro, así como también en la asistencia técnica en lo que era la formulación de protocolos, muy vinculados a problemáticas particulares como la violencia por motivos de género, así como de otras cuestiones que hacían más bien a la gestión de la información o a la institucionalización de ciertos procesos de trabajo en áreas particulares del ministerio. En ese marco, además de cumplir esa función que la digo es una función más de laboratorio en términos de más vinculada quizás a la academia o lo que nosotros estamos formados, también empecé a participar en lo que era la coordinación de dispositivos multiagenciales, que es lo que voy a mencionar hoy como una experiencia en materia de prevención del delito y también como una experiencia personal en términos de mi recorrido profesional. También, dentro de esa secretaría me tocó... ¿Hola? Hola, hola. Sí, te escuchamos bien, pero se trabó la imagen. Pero te Me escuchamos trabó la perfecto. imagen. Voy a parar el video, si no, un ratito, porque no los veo tampoco ustedes. Ahí está. Sigo. También, en mi último año de trabajo en el ministerio, participé de lo que es el Observatorio de Seguridad Pública, que es la primera agencia a nivel provincial que se encarga de producir registros oficiales sobre distintos fenómenos delictivos, particularmente, pero no exclusivamente, sobre homicidios y heridos de armas de fuego. La idea es poder compartir un poco mi experiencia en lo que fue la implementación del Plan Integral para el Abordaje de las Violencias Territoriales. A mí me interesa mencionar esto porque hay un fuerte debate, tanto en los ámbitos políticos y también en los ámbitos académicos, en torno a cuáles son los paradigmas a partir de los cuales se gestiona la seguridad pública. Que podemos hablar de forma muy determinista de dos grandes paradigmas, que es un paradigma más tradicionalista, conservador, que algunos autores pueden definir como un paradigma basado en lo que es el populismo penal, que tiene una mirada mucho más conservadora de la seguridad pública y entiende que principalmente las policías son las garantes o el único actor relevante al momento de prevenir o de investigar distintos fenómenos delictivos, y que también aboga por medidas que podríamos decir que responden más a ciertos sentimientos en torno a la problemática de la inseguridad y no evidencia científica, como pueden ser los incrementos de penas fuerte a movilizaciones o reclamos de la sociedad civil, o a la reformulación de protocolos o de normativas que establecen, por ejemplo, el uso de la fuerza, que antes mencionaba Daniel, y que dan más prerrogativas al accionar policial en lo que tiene que ver con esa materia. Y por el otro lado, también se empieza a partir de los 90 a enmarcar un poco, más que enmarcar, a desarrollar lo que es el paradigma que creo que todos y todas estamos más o menos familiarizados, que es el paradigma de la seguridad democrática, el cual entiende a las problemáticas de seguridad o de inseguridad como fenómenos multidimensionales para cuyo abordaje preventivo se requiere el accionar no solamente de las policías o de los ministerios públicos fiscales, sino también de agencias que tradicionalmente no se han encargado de abordar estas temáticas. ¿Cuáles serían estas agencias? Ministerios o secretarías de desarrollo social, de educación, de hábitat, de promoción comunitaria, de salud, de educación, y que ofrecen un abordaje que se podría definir como multiagencial. Ahora yendo ya en concreto a lo que es la ponencia o esta pequeña intervención, lo que yo quiero plantear acá es algunas, podemos decir, ventajas y también limitaciones de lo que son algunas de las políticas en materia de prevención de delito implementadas particularmente en la ciudad de Rosario, pero no es el único caso, y que tienen un abordaje multiagencial. ¿Qué significa esto? Que son acciones que se toman principalmente a través de la formulación o elaboración de un diagnóstico, que ese diagnóstico se produce particularmente a través de lo que son indicadores de seguridad pública que van determinando lo que se
muchas veces se denomina como zonas calientes o zonas con mayores niveles de conflictividad o de violencia, y a partir de ese diagnóstico se establecen una serie de acciones donde distintas agencias, donde hay agencias tanto penales o policiales como no penales, van llevando a cabo sus intervenciones en el marco de una planificación. En el año 2021 y 2022, en el marco de la Subsecretaría de Política de Seguridad Pública, participamos junto con el equipo, con mis compañeras de ese momento, en lo que era la formulación y la planificación de uno de estos dispositivos, de estas políticas, particularmente en tres barrios de la ciudad de Rosario, barrio Ludeña, que se encuentra al norte, el asentamiento irregular Villa Banana, que se encuentra al oeste de la ciudad, y el barrio Grandoli Gutiérrez, que se encuentra en la zona sur. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta política para discutir en términos de prevención? Esta política, primero lo que resalto es algo que, si bien se da a nivel muy micro y tuvo muchísimas dificultades, y que hago propio algo que dijo antes Daniel, que me dejó pensando y que fue transversal en el diseño de esto, es la ausencia, por un lado, o sea, tiene que haber una comprensión por parte de la política de que los temas de seguridad pública no generan el mismo consenso o los mismos beneficios en términos político-electorales que otro tipo de políticas, como pueden ser las políticas económicas, al lograr disminuir, por ejemplo, los índices de inflación, aumentar las tasas de actividad de distintos sectores de la economía, las políticas en materia de desarrollo social para disminuir la pobreza, o puedo seguir indagando en otras temáticas, pero en materia de seguridad siempre va a haber un costo, independientemente de que haya intervenciones que tengan un gran éxito. Si se produce un hecho de violencia, un homicidio, un herido, una balacera, una amenaza o incluso un secuestro, eso puede generar un gran descrédito y una suerte de crisis en materia de legitimidad por parte de la administración que está gobernando en ese momento. Es muy complicado en este sentido pensar políticas a largo plazo o políticas de Estado, no de gobierno, en materia de seguridad pública, porque siempre la coyuntura juega un rol clave. Y siempre lo que observé también en mi paso en la gestión pública es que a lo mejor había una intención en avanzar hacia acciones en términos de prevención o acciones vinculadas a este paradigma que mencionaba antes de la seguridad democrática o de la seguridad ciudadana, pero al producirse algún momento de crisis, lo que terminaba sucediendo es que se trataba de hacer algo rápido, principalmente a través de la policía, con el objetivo de poder mostrar que el Estado se estaba ocupando. Y esa es una constante, me parece, siempre que hay momentos de crisis. Creo que en cada coyuntura, en cada jurisdicción, debe ser distinto, pero bueno, en la ciudad de Rosario eso se vio, diría que desde el 2013 hasta la actualidad, eso es una constante. En este sentido, esta política, lo que tiene de interesante es que no fue iniciada por la gestión del gobierno anterior, o sea, la gestión del Partido Justicialista, del gobierno peronista, sino que inicia durante los últimos años del gobierno de Miguel Lifchit, que fue el último gobernador del Frente Progresista Cívico y Social. Nace en el año 2018 y que tiene como principal locación justamente lo que es este barrio, que es el barrio Grandoli Gutiérrez. Acá lo que hay, si bien hubo una suerte de rediseño en términos de los componentes de intervención y también en el nombre de la política, se trata de la misma iniciativa y muchos de los actores que terminaban participando de la misma eran funcionarios que se habían desempeñado en el gobierno provincial de la administración anterior y que después formaron parte del gabinete municipal. Yo rescato eso porque es una de las pocas iniciativas, y vuelvo, es a nivel muy micro, y también los resultados se deben tomar con mucha cautela en ese sentido, pero que demuestra que se pueden construir ciertos consensos en materia de prevención del delito o en materia de seguridad pública, y particularmente en este paradigma. Antes de hablar de un poco de los componentes y de algunos resultados, me gustaría mencionar una breve caracterización del barrio. El barrio Grandoli Gutiérrez es un barrio que, como les mencionaba, se encuentra en la zona sur de la ciudad de Rosario. Es conocido por dos cuestiones. Una, porque es el Fonavi más grande de la República Argentina,
que contiene 33 torres, alrededor de 160 monoblocks y 10.000 departamentos donde habitan 85.000 personas, y también es el barrio donde se crió Lionel Messi. Ese era el segundo detalle. También es un barrio que ha sido conocido a nivel nacional en los últimos años porque ha sido uno de los focos de conflicto o de disputa entre grupos criminales por la venta de drogas, principalmente de dos clanes o de dos organizaciones, que es Funes Húngaro y Camino, y que en el periodo 2016-2019 fue uno de los barrios que más hechos de violencia concentró, es decir, de homicidios y de violencia altamente lesiva. En ese marco, el gobierno progresista lo que hace es llevar a cabo la formulación y la implementación de estos dispositivos de carácter multiagencial en este territorio de la ciudad de Rosario, y luego, a partir de la administración anterior, lo que se hace es retomar esa iniciativa y se establecen tres nudos de intervención, o más bien tres dimensiones o tres ejes. Estos tres ejes lo que dan cuenta es, primero, una lógica de prevención integrada, ya que involucran dos estrategias de prevención que son muy estudiadas en lo que son los paradigmas de la prevención del delito más allá de la pena, que es la prevención social y la prevención situacional ambiental. La prevención social tiene como objetivo atender los factores culturales o materiales que inciden básicamente en la comisión de delitos, es decir, aquellos factores que hacen a la prevención de normas o de pautas o de intervenir más que todo en ciertas prácticas culturales que permiten a ciertas personas no pegarse a la ley o no distinguir moralmente entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, hay una intervención a los fines de delimitar o de interrumpir lo que es la cultura de la ilegalidad. Y después hay una vertiente más bien material que tiene que ver con atender ciertos factores sociales, económicos y políticos que hacen que ciertos grupos poblacionales, particularmente jóvenes y varones, vean el delito como una alternativa para adquirir no solamente bienes materiales, sino también para adquirir una identidad simbólica. Eso por un lado. Y también lo otro es que podemos verlo como, en términos de prevención integrada, porque también involucra la participación de actores policiales y de actores penales, particularmente en lo que tiene que ver con acciones de patrullamiento o en la realización de medidas de persecución penal estratégica. Esta política a mí me parece muy interesante por las tres dimensiones de intervención que plantea. Una, la de regulación y control, que tiene que ver justamente con lo que estaba mencionando aquí al final, que tenía como objetivo poder desactivar la presencia delictiva de ciertos actores en los territorios donde se intervenía, a través de acciones en materia de policiamiento, de control urbano también, y de persecución penal estratégica, lo que son investigaciones penales. Un eje que tiene que ver con lo urbano y ambiental, que tenía como objetivo poder desestructurar ciertos circuitos de violencia mediante procesos de regularización, que ahí tomo un poco de lo que mencionaba Damián en torno a Pablo y el término de urbanización. Básicamente lo que pretendía, y este es el eje de prevención situacional ambiental, es poder atender a ciertas cuestiones físicas o ambientales que facilitaban la comisión de ciertos tipos de delitos, principalmente los delitos más predatorios, generando obstáculos o básicamente tratando de aumentar los riesgos para que esos delitos no se cometan. En ese marco se destacan principalmente la intervención de áreas municipales que tienen que ver con el ordenamiento público, con el mantenimiento de espacios comunes y también con áreas que tienen que ver con lo infraestructural, particularmente con los ministerios de Obra Pública o de Hábitat. Y luego había un eje sociocomunitario donde había un énfasis en lo que son las políticas de prevención social o de inclusión social, las cuales estaban motorizadas o llevadas a cabo particularmente por las áreas de promoción comunitaria o de desarrollo social, tanto a nivel municipal como a nivel subnacional. Algo que no mencioné en términos de lo multiagencial es particularmente que se trató de una iniciativa que no solamente involucraba a distintas agencias del Estado, sino que también involucraba a distintos poderes del Estado. Acá hubo una participación clara del gobierno de la provincia de Santa Fe, pero también de la Municipalidad de Rosario y también del Ministerio Público de la Acusación, los cuales establecieron distintos espacios de coordinación que son muy importantes para estos ámbitos, los cuales eran tres. Uno era una mesa de coordinación central, que podríamos decir que era una mesa
más bien de conducción política de esta política, la cual tenía que ver con establecer a partir de un diagnóstico cuáles son los barrios sobre los cuales estos tres poderes, digamos, estos tres, bueno, el Poder Ejecutivo Provincial, la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de Acusación decidían intervenir. Luego había una mesa de monitoreo donde se hacía un relevamiento semanal y mensual de los indicadores de violencia, donde también participaba personal del Observatorio de Seguridad Pública, personal del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario y personal del Ministerio Público de la Acusación. Básicamente lo que hacía esta mesa era la producción de informes sobre indicadores duros de seguridad pública, es decir, registros oficiales. Y luego había un espacio de mesa territorial en el cual se encontraba personal más bien de asistencia social o personal con un énfasis más territorial, el cual realizaba reuniones mensuales, recibía vecinos, acumulaba demandas, las cuales eran acercadas a la mesa de coordinación política con el fin de pensar acciones en conjunto. Lo interesante de Marco, vamos 2 minutitos. Listo, ahí ya terminó. Lo interesante de esta política tiene que ver justamente con esto, con primero el trabajo mancomunado de distintas agencias y distintos niveles del Estado, y también con la producción de información fidedigna a través de la intervención de distintos actores, donde también se llevaba a cabo, por ejemplo, la elaboración de mapas de actores institucionales para pensar distintos mecanismos de coordinación. Rápidamente, algunas de las medidas tenían que ver muchas con acciones de la realización de operativos sociocomunitarios para todos los habitantes del barrio, o también jornadas específicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, o también en la promoción de derechos y abordaje de violencia contra las mujeres. También se realizaban semanalmente distintas derivaciones de jóvenes que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que eran proclives a sufrir o a ser victimarios de hechos delictivos, a distintos programas, particularmente laborales o en materia de formación de oficios. Y también había acciones que tenían que ver con el nivel terciario, es decir, trabajar con personas que tenían antecedentes penales o que estaban puntualmente en conflicto con la ley, y se trabajaba en ese caso con el Poder Judicial. 2 cuestiones antes de terminar. En términos de violencia, hubo una disminución marcada de ciertos indicadores durante la implementación de esta política. En materia de homicidios hubo una disminución, siempre pensémoslo en términos micro, pero una disminución cercana al 60%, de heridos de arma de fuego del 52%, y también disminuyeron lo que eran las llamadas al 911 por situaciones de violencia armada y por usurpaciones, que son principalmente las usurpaciones, un tema muy característico de las dinámicas de los mercados ilegales de la ciudad de Rosario. Ahora, hay ciertas limitaciones que me parecen que son proclives para tomar de este tipo de intervenciones. Una es la falta de institucionalización de las responsabilidades de los actores involucrados. No existía una suerte de marco normativo, de convenio o de ley que establezca cuáles son las funciones y obligaciones de cada uno, lo cual, frente a ciertas situaciones de coyuntura, muchos de los actores a lo mejor se replegaban para no tomar el costo político. Principalmente esto pasaba en el gobierno provincial y en la Municipalidad de Rosario. Hay una fuerte dependencia en este marco de la voluntad política para hacer esto, es decir, hay una gran dependencia de la coyuntura, no solamente criminal, sino también de la coyuntura político y electoral. Había una ausencia de fondos de presupuesto propio, al no estar institucionalizado el funcionamiento de esta política. Y también algo que me parece interesante para concluir, tiene que ver con el uso de la información. Si bien destaco que se produjo información a través de fuentes oficiales, es notorio que muchas veces estas fuentes para ciertos tipos de delitos, los cuales no son denunciados, tienen un gran sesgo. Y en este marco no se han llevado otro tipo de mediciones, como pueden ser estudios o encuestas de victimización o a entrevistas a ciertos referentes, para poder conocer de una forma un poco más acabada o integral la problemática criminal. Con el fin, luego, de poder diseñar e implementar políticas en materia de prevención del delito. Así que, bueno, esta era un poco la intervención de hoy. Espero no haberme extendido tanto. Así que, bueno, con esto dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, para mí fueron sustanciosas las 2 contribuciones. Habíamos hecho una
un punteíto previamente con Marco y con Daniel, con algunas ideas, que la idea es que las fuéramos desarrollando, y yo siento que las posiciones de ambos estuvieron colocadas adentro de sus análisis. Así que, si les parece, podemos abrir para alguna pregunta, algún comentario acá en la sala. Hay también a las personas que están en virtualidad. Sí. ¿Hay alguna posición? Sé que se desarrolló esto de que no hay mucho espacio ni investigación cobrada en materia de seguridad. Entonces me quedó la duda si puede haber alguna síntesis en las dos posiciones estas que, por ejemplo, describía Marco, de el paradigma democrático ciudadano y el paradigma conservador tradicional, en donde se pueda, por ejemplo, sacar una mejor de cada uno. O eso no se ha desarrollado todavía en las distintas paradigmas que hay. No sé. Perdón, Damián, ¿podés repetir? Creo que fue para mí esa pregunta, perdón. Escuché mi nombre, por eso pregunto. La duda va sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión de que hay dos paradigmas, el democrático ciudadano y el conservador tradicional, y teniendo en cuenta que no hay muchos espacios en materia de seguridad pública, de investigación o de posgrado, si se puede como realizar una síntesis que tome lo mejor de los dos paradigmas para crear un paradigma nuevo. Sí, a ver, yo creo que los paradigmas hay que tomarlos como para entender un poco el péndulo en lo que hace a la gestión de la seguridad en Argentina. Ese péndulo está basado prácticamente en distintas concepciones de la seguridad y cuáles son los actores responsables. Yo más bien que a ver, la idea de esta política, lo que propone es más bien una prevención integrada. Que ahí se puede entender un poco esa síntesis. ¿Qué tiene que ver una prevención? A ver, ¿a qué hace referencia la idea de prevención integrada? Que es de involucrar a todos los actores, tanto aquellos que tienen quizás, podemos decir, una racionalidad no policial o penal, pero aquellos que también la tienen. Por eso destaco un poco esa iniciativa, el hecho de poder justamente garantizar como cierto equilibrio y entender la multidimensionalidad del conflicto. Sin la policía y sin el sistema penal, la verdad que tendríamos un problema muy grande en la gestión de la seguridad pública, pero también por los distintos factores que atraviesan el desarrollo de fenómenos delictivos, es pertinente entender la participación de otras agencias que incluso tienen racionalidades no distintas solamente a la policía o al sistema penal, sino que muchas veces antónimas, lo cual eso también deviene en un gran desafío. Pero más que pensar en un paradigma, digamos, transversal a estos dos, creo que lo interesante es pensar políticas que involucren a todos los actores involucrados en materia de seguridad. Eso lo podríamos definir como multiagencialismo. Si hay que hablar de un paradigma, que esto no está escrito, lo digo yo, es más bien pensar las perspectivas o los abordajes multiagenciales para abordar distintos fenómenos delictivos. Siempre teniendo en cuenta cuál es el hecho o cuál es el fenómeno, la problemática delictiva que se está abordando. Siempre en base a un diagnóstico y ahí pensar las distintas intervenciones y cuáles son los actores o las agencias que deben intervenir en ese marco. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna otra consulta, comentario? Yo tengo uno para Daniel. Me quedé pensando en esto que llamó la atención. Yo lo dije como un comentario nomás y me parece como re interesante que los dos lo hayan rescatado, el tema de que esta es la única mesa de seguridad del Congreso. Y lo que pensaba, una reflexión también de la experiencia. Yo también estuve en asesoría acá en la Secretaría de Seguridad. Y en la administración pública en materia de seguridad, esto que vos planteás, Daniel, de la lógica de la emergencia permanente, la lógica de emergencia permanente de estar detrás de los problemas, detrás de la cuestión, detrás de la emergencia, se configura también en un universo institucional en el cual termina siempre habiendo un enfrentamiento de dos áreas. El ministerio per se, o la Secretaría de Seguridad, o las áreas de gobierno vinculadas a la seguridad, donde está el ministro, donde está el secretario, donde están los equipos técnicos, donde están las políticas públicas, como decís vos, Marco, donde se pueden formular políticas públicas focalizadas o no focalizadas, y la institución policía como esa otra gran institución. Y hay una relación de tensión y enfrentamiento, no sé de enfrentamiento, pero una relación de tensión
que tiene que ver con esto de los paradigmas y el péndulo, de dónde se le da más foco, si en un abordaje más político o un abordaje más policial, y que creo que está en el núcleo de la discusión sobre el perfil de la policía, sobre cuál debería ser el perfil de la fuerza de seguridad. Y cuál debería ser el tipo de relación. Y esto lo digo en concreto, acá en la provincia de Córdoba, en las últimas 4 gestiones, nunca ha terminado una gestión con un ministro de seguridad. Siempre ha cambiado como mínimo 2 o 3 veces. En el último gobierno nacional no ha tenido continuidad en su ministro de seguridad, pero sí hay continuidad cuando el abordaje de la seguridad por parte de la pata política, por parte de los ministros, de los secretarios y de las áreas gubernamentales, tienen lo que podríamos llamar una política más cercana de policiamiento de la seguridad. Entonces, para mí, el desafío que vos encarás específicamente en las cuestiones de salud mental, pero que en general se encara en el tema de lo que tiene que ver con reforma y lo que tiene que ver con capacitación y con la discusión de paradigma. Bueno, acá en Córdoba, Claudio creó la policía barrial, que es una policía con perspectiva territorial. Esa disputa yo la veo como una tensión y además la veo como una dificultad para el abordaje de la administración pública. Te tiro esa reflexión, no sé si te sirve o te complica todavía más para la discusión, Daniel. No, no, totalmente de acuerdo. Me parece que no es que me sirve a mí, sino que caracterizás muy bien un aspecto histórico en relación a cómo es el gobierno de la seguridad. Estamos representando quienes exponemos a 3 tanques dentro de lo que es la estructura federal: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y podríamos decir también representamos a los lugares donde se coaguló la maldita policía y donde 2 jefes de policía fueron presos respectivamente por hecho de corrupción, y de ahí podés hacer un montón de otras caracterizaciones respecto de los procesos de institucionalización de corrupción, connivencia con el delito, gestión del delito, interdicción de las posibilidades del gobierno democrático respecto de su capacidad de gobierno sobre la institución policial. Y esto creo que la cuestión sintomática o analizadora de entender que en un Congreso de Administración Pública seguridad tiene la mesa 34, ¿cierto? Y para de contar, alude que de manera reiterada seguimos depositando la idea de que seguridad es el equivalente a policiamiento, a la intervención de la agencia policial en el campo social para la prevención o el conjuro del delito. Y en realidad creo que en parte esto que intenté ni siquiera esbozar en la ponencia es el campo social. Nada, se expresa en sus tensiones y nosotros vamos intentando capturar algunas de esas tensiones bajo rótulos que parecen generar consensos y acuerdos, y cuando decimos seguridad, todos decimos, sí, claro, seguridad, pero en realidad, si empezamos a rascar más finamente esa primera capa de qué estamos diciendo cuando decimos seguridad, estamos hablando de delitos, estamos hablando de dificultades convivenciales, estamos hablando de tensiones en relación al ejercicio de los derechos, y eso va a reclamar distintas densidades. Policía es sin duda el actor central en términos de lo que hace a la disuasión, la prevención y el conjuro de determinadas prácticas, está mediada por eh, el orden penal o contravencional. Pero allí termina el alcance de lo que en general se discute en términos de seguridad, y en realidad eso es solo un aspecto importante, sustantivo, pero es un aspecto. Es imposible poder pensar el campo de la seguridad como un campo en donde se producen tensiones, experiencias y emergencias sociales solo desde esa lógica. Entonces me parece que estamos ante la reafirmación de esta simplificación para entender un aspecto tan fundamental de nuestra experiencia de vida en común.
Me parece que tu reflexión ha sido súper oportuna. Bueno, muchas gracias, Daniel. Estamos en tiempo para la finalización del conversatorio. Agradezco muchísimo, bueno, a todos los presentes acá, quienes están en el virtual, sobre todo a Daniel y a Marco, que ahí a distancia, bueno, nos han aportado con sus palabras, sus reflexiones, una temática que es sumamente importante, que es un área, bueno, como estamos cerrando, la idea es un área abierta, es un área a discusión, es un área todavía acá, habiendo muchos estudiantes, me parece que es algo muy importante también pensarlo desde ese lugar. Así que bueno, de nuevo agradezco muchísimo a la gente del Congreso, particularmente al IFAP, por darnos esta oportunidad, y bueno, y a Daniel y a Marcos y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que anden bien. Saludos a todos, muchas gracias.